resumo los daños causados por Lutero en una sola idea, y es que cerró una serie de puertas que Cristo había abierto para ayudarnos a hacer el camino de la salvación. Decía Valle en la presentación que prácticamente viene a negar los sacramentos. Hablaré de eso luego, ahora en la conferencia. Realmente la mayor parte los niega. Y los sacramentos son importantísimas puertas, o parte de esas puertas que deja abiertas Cristo para ayudarnos en ese camino de la salvación, el principal de los negocios que tenemos entre manos en este mundo. Y aparte de eso, que indudablemente es de lo más grave, también cierra otras puertas. El hecho de que todo el clero regular desaparezca de un plumazo es de unas consecuencias gravísimas. Los que creemos, o mejor dicho, incluso percibimos y sabemos el valor de la oración, podemos calibrar, solo calibrar, que no saber con toda conciencia el daño que ha podido causar la desaparición de los contemplativos en el mundo protestante. Que el clero regular fuera barrido literalmente de toda esa Europa que sigue la Reforma es de un daño incalculable. Insisto que desde la óptica del valor de la oración y de la oración en común y de la oración de comunidades enteras que en el mundo católico siguen dedicadas principalmente a esa actividad decisiva. Me decía una monja de clausura hace ya unos años que ellos, los contemplativos, son el corazón de la Iglesia. En un sentido que duda cabe que ese puente que tienen tendido con Dios permanentemente en sus conventos o monasterios es un puente importantísimo, que también Lutero desmanteló. Bueno, entraré en materia también hablando ya concretamente de qué es lo que sostiene y en qué consiste su doctrina. Pero quería empezar con esta introducción, que es lo que creo que hace importante recordar cuál fue esa doctrina y qué es lo que vino a negar de la tradición católica. Y de la doctrina católica, ¿por qué hay una incompatibilidad con el luteranismo y todas las iglesias derivadas de la Reforma con la católica? Y por cierto, también cabe añadir que el ecumenismo está tratando de reparar desde hace ya décadas el daño, la ruptura que Lutero creó, porque quien se separó de la Iglesia verdadera fue él, llevándose consigo, detrás de sí, a millones de almas. Y después de esas, pues a todos los descendientes de quienes le siguieron. Por tanto, digo que valorar a priori el daño causado por este heresiarca, porque lo es, aunque algunos no quieran que se le llame así, es imposible hacerlo. Desde luego es algo que excede con muchísimo a un intento humano. Seguramente después de este mundo veremos ese daño. Por otro lado, también quiero añadir algo, y es que independientemente de todos aquellos países o príncipes o gobiernos que le siguieron, también está el daño causado a la propia Iglesia Católica en un momento posterior, en un fenómeno ad intra. Es decir, ya no es solo todos esos cristianos que fueron detrás de la Reforma, sino el hecho de que la Iglesia Católica, hace ya más de un siglo, va haciendo suyas tesis que son luteranas, porque hay una protestantización del catolicismo que es evidente y que ya condenó San Pío X cuando condena el modernismo. El modernismo tiene elementos que vienen del luteranismo clarísimos. Y ese daño es muy importante también. Esa oscuridad frente a la fe prístina que la Iglesia había defendido sin desmayar durante siglos, es un daño enorme también, dentro de la propia Iglesia. Y por último, también decir que las iglesias reformadas, todas absolutamente, unas más que otras, que duda cabe, nacen con el designio de acabar con la católica, si fuera posible, a la mayor brevedad. Y por eso es que nacen también sectas secretas en el mundo protestante que han ido contra la católica
como un objetivo prioritario. Desde el siglo XVIII tenemos la masonería funcionando hasta conseguir imponer prácticamente criterios, hasta precedentes anteriores, anteriores, valga la redundancia, como es la Hermandad de los Rosacruz, que en la Alemania del siglo XVII pretendía exactamente lo mismo. Ambas, masonería y Hermandad de los Rosacruz, buscaban como un objetivo prioritario la destrucción de la Iglesia Católica. Primero lo intentaron desde fuera y posteriormente desde dentro, porque aparte de esa protestantización del catolicismo, claro que ha habido infiltración de las sectas secretas anticatólicas que en realidad son anticristianas, dentro de la ciudadela que se ha defendido durante siglos en Roma y que hoy en día está infiltrada, como digo, a distintos niveles. Tanto por ese contagio, muchas veces bien intencionado, basado, por supuesto, en la ignorancia de que el acercamiento a los hermanos separados pasaba por la renuncia a la verdad, o al menos por conceder, entre comillas, lo que no se puede conceder. De manera que el daño, insisto, antes de empezar con Lutero, es difícil no, imposible, de calibrar siquiera.